Bienvenidos, les presentaremos el tema del capitalismo y la etapa empresarial de la información. El capitalismo industrial es la fase inicial del capitalismo, enmarcado en la primera revolución industrial y el cambio de la economía global hacia un modelo de producción industrial y el crecimiento de la burguesía. Este modelo nació de la mano de la revolución industrial, se basó en el desarrollo de industrias gracias a factores como el desarrollo tecnológico, científico o la masificación social en ciudades. Como rasgos principales tenemos el aspecto industrial de la doctrina capitalista. Cuenta con una serie de características a destacar, debido y principalmente a que supuso cambios significativos en el paradigma económico junto con las revoluciones industriales, tales como predominaba el papel de las industrias, entre ellas la metalurgia, la textil o la química. Ayudó a la creación de mayor número de empresas de la mano del auge de la burguesía y el papel económico destacado que ocuparon frente al antiguo régimen. La punta de lanza que dio paso a toda la posterior evolución fue la invención de la máquina de vapor y, por consiguiente, de la máquina más desarrollada y aplicada a los sistemas de producción en escala y gran volumen. También elementos de producción artesanal fueron relegados a sectores marginales y de menor relevancia en el sistema económico. El capitalismo industrial, a su vez, experimentó diversas fases a medida que se asentaba el modelo industrial y la producción masiva en las grandes ciudades, desde un modelo primitivo en determinados sectores a su masificación y potencial predominio en las economías de los países. La propia evolución de los métodos de producción y la creación de nuevos mercados e instrumentos comerciales y de pago llevó a nuevas tendencias. Evoluciones posteriores dieron lugar a variantes como el capitalismo financiero o el comercial. Por ello, el peso e importancia del capitalismo industrial ha ido cambiando, especialmente en relación a la importancia de cada país ha otorgado a su industria en proporción a su Producto Interior Bruto y su estructura económica. El aparecimiento de las masas. La aparición de las masas como elemento capital de la vida social tuvo lógicamente consecuencias irreversibles. Una clara percepción de ello impregna de preocupación y pesimismo. Hubo ya tempranamente Tocqueville, Kierkegaard, Burckhardt y Nietzsche, por ejemplo, intuyeron desde sus respectivos puntos de vista que la democracia y la secularización estaban cambiando el mundo o que la cambiarían en el futuro, y que de alguna forma la vida moderna destruiría, si no lo había hecho ya, los viejos valores e ideales de las sociedades tradicionales. La cultura de masas oscila en una relación contradictoria entre la individualidad exaltada, individualismo, y la colectividad consagrada, masa. Los sujetos sociales en la cultura de masas aparecen caracterizados por nihilismo. Es el resultado de la sensación de vivir una lógica permanente del como si, el orden político, la cualificación profesional, las interacciones cotidianas, parecen como apariencias de lo que deberían ser. Segundo punto, tenemos hedonismo, el papel de cohesión social que juegan de la masa en el contexto contemporáneo de la economía de consumo aparece estructurado conforme al principio de la envidia, una transformación en el orden económico caracterizado por la pérdida de importancia de la propiedad como rasgo de identidad social a favor de las sexos, ya que no solo se comercializa la propiedad de los productos como condición para el disfrute de sus cualidades o ventajas, sino que se comercializa directamente su uso en el acceso a su distribución. Tenemos tercer punto, el narcisismo. El narcisismo designa el surgimiento de un perfil inepto del individuo en sus relaciones como él mismo y su cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo. En el momento que el capitalismo autoritario accede al paso a un capitalismo hedonista, acaba la edad de oro del individualismo, competitivo a nivel económico, sentimental, a nivel doméstico y revolucionario. Tenemos formalización. Es unido a la difusión masiva, provocando una formalización de los relatos e imágenes a través de las cuales los individuos y la colectividad reflejan su identidad. Un síntoma caracterizado de esta formalización lo encontraremos en un importante creciente de los estereotipos, los que estigmatizan y los simplificación.
que finalmente se convierten en requisitos de la difusión mediática. Último punto, tenemos la facilidad, la concepción del mundo como un contexto de oportunidad para el disfrute individual. Repercita en una creciente migración de la responsabilidad de la conciencia de participación y colectividad, que entre otros aspectos plantea una importante crisis. La cultura de masas es el desarrollo de un nuevo modelo en el que se refusan las diferentes y las desigualdades con estrategias e instrumentos mercadológicos cada vez más actualizados. A continuación, la prensa de masas. El impacto de la prensa de masas es decisivo. Su aparición y consolidación es creación de una serie de condiciones favorables que abarcan desde las premisas económicas hasta las sociales o políticas. La producción mundial se multiplicó en el periodo 1870 a 1914. Esta década de 1870 o 1880 son grandes periódicos que ocupaban un lugar en la historia del periodismo. Eran fruto de un pionero que lo escribía, imprimía y distribuía. Los diarios pasaron a convertirse en verdaderas empresas, abandonando viejos romanticismos o bohemias, tan frecuentes en el periodo político del siglo XIX. El mercado crece sin parar, más cantidades y más productos nuevos que se quieren dar a conocer y vender, y por lo tanto susceptibles de ser publicitados. El mercado publicitario aumenta su capacidad y empieza a mover elevadas sumas de dinero que representan un atractivo reclamo para aquellos diarios capaces de alcanzar masivamente tiras. Durante todo el siglo XIX, la renovación tecnológica combinó rapidez, costos bajos y mayor cantidad. Inventos como el teléfono, creado por Bell en 1876, la linotipia por Mengendler 1886, fotografía en las páginas de los periódicos. Esto también abarcó una gran aparición de audiciencia. Esto abarcó audiencias millonarias, constituyendo una demanda efectiva de millones de ejemplares. Durante el siglo XIX también se produjo un lento pero constante descenso del número de analfabetos, que en su mayoría eran población masculina. En el ámbito de la política, la prensa amplió notablemente las posibilidades de impresión de diarios, recortando el régimen de sanciones y las obligaciones económicas para publicar. Otro tema que les voy a hablar es el sensacionalismo. Estas manifestaciones de carácter sensacionalista presentes en los impresos de divulgación pública incluyen notas sobre crímenes, dramas o rumores acerca de las familias de la realeza. Esto se dio prácticamente en los países como Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica. Este tipo de prácticas desinformadora se institucionalizó y no solo fue empleada por las empresas periodísticas para asegurar sus intereses comerciales, sino igualmente por los Estados Unidos, en especial en circunstancias de crisis política. Características del sensacionalismo. Como vemos en la imagen, una de las características es aquella que se diferencia con el periodismo tradicional. Ellos generalmente crean efectos donde trabajan con la ironía, el humor negro, los adjetivos prejuiciosos y están en búsqueda de convertir al destinatario en un testigo que imagine y transmita el sentido de haber estado en aquel lugar, vivir, oír lo narrado. Un ejemplo que se dio de sensacionalismo fue de la agencia internacional Associated Press, que inventó en 1944 un ataque nazi contra una flota mercada
potente brasileña en el Océano Atlántico, que impulsó al gobierno de Brasil a hacerse parte de las naciones aliadas contra Alemania y poco después, tras la victoria de la Revolución Cubana en 1950. Difundió en más de 40 oportunidades versiones falsas sobre una supuesta muerte del líder de este movimiento, Fidel Castro. La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que comenzó en el año de 1760 y culminó en el año de 1840. Desencadenó varios cambios para la sociedad de todo el mundo. La revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos que existen, como el combustible, el carbón o el hierro. La revolución industrial surge en Inglaterra y da pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. La causa es la política, ya que se basa en una monarquía que había desechado el absolutismo que daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios con unas mayores libertades civiles. También tenemos las causas socioeconómicas que se dio con el control del comercio, con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco e incluso los esclavos. También vamos a ver en ese momento lo que son las causas geográficas. Existe de determinadas maneras la materia prima en el territorio de Inglaterra. También facilitó el proceso, lo que es el hierro y carbón, fueron muy fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Lo que es el hierro y carbón fueron muy fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. También veremos lo que es la consecuencia de la revolución industrial. Tenemos la mecanización de trabajo y grandes fábricas. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres, que fueron desplazados por grandes centros fabriles, ello inició un aumento de la producción en diferentes tipos de productos, especialmente en lo que es la textilera, en la textil. También tenemos el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante con la llegada de la población rural a las ciudades, que fue una de las más una ciudad que causó mucha revolución industrial, ¿no? Ese fenómeno se multiplicó posteriormente como consecuencia. El éxodo rural hacia algunas zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde la perspectiva higiénica y sanitaria, fueran muy precarias para ellos. También vamos a ver los cambios en la estructura económica y en la sociedad. En la expansión de grandes centros de producción industrial se creó la nueva clase social, el proletario industrial. Las caracterizaciones y los trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores en aquella época. Siguiente diapositiva. También veremos lo que es las características de la revolución industrial. En la revolución industrial hubo un gran aumento de producción mecanizada, también hubo cambios en la estructura social, en la expansión económica e industrial. Fue un incremento también de la productividad gracias al avance de la gran tecnología que hubo, importantes mejoras en los medios de transporte también que se destacó, un fuerte aumento de la población urbana, de la población rural. También hubo muchos cambios en el ámbito de consumo. También hubo la transformación de la estructura productiva, transición del sector primario, del sector secundario, sobre todo lo que es el textil y metalúrgico, impulsión del carbón como fuente de una energía principal. Ahora vamos a hablar las etapas de la revolución industrial.
Tenemos la primera etapa, que es la mecanización, ya que fue producto de la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. La segunda etapa es la electricidad. Esta fue la producción de masa, una cadena de montaje y electricidad, ¿no? Lo que es la tercera etapa es la informática, la automatización, tecnologías de la información y la comunicación, conocida como TIC por sus siglas. Y la cuarta es la digitalización, que es el sistema que se puso por Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemática, ciberfísicos y robótica, lo que actualmente estamos manejando. También vamos a ver en este momento lo que es los inventos que se crearon en aquel tiempo. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos la máquina hilar, que usualmente se usaba para hacer telas, para la fabricación de textiles, ¿no? La máquina hilar fue creada en el año de 1767. También tenemos la máquina de vapor, que fue creada en el mismo año, en 1767. Y otros inventos más, como el que veremos a continuación, que es el barco de vapor, que fue creado en el año de 1787, y el ferrocarril en el año de 1814. Fue el primer ferrocarril. También tenemos la primera bicicleta, que fue creada en el año de 1817. Como sabemos, la prensa ha sido de mucha importancia para el desarrollo de una sociedad, puesto que han estado presentes en todos los acontecimientos históricos en todas las partes del mundo, aportando toda la información necesaria para que las personas se mantengan informadas correctamente. Pero con el pasar del tiempo se ha visto afectada en la veracidad de su información, afectando al receptor que consume a diario este tipo de noticias. Tras la Revolución Francesa se produjo en toda Europa una reacción conservadora y se impuso de nuevo el absolutismo, por lo que los periódicos liberales tuvieron que dirigir sus esfuerzos a luchar contra él. Estas publicaciones de clara tendencia política defendieron la libertad y ejercieron una importante labor en las revoluciones liberales. Fueron las creadoras de opinión pública y planteamiento de las instituciones democráticas. Después del liberalismo, todos los países occidentales reconocieron la libertad de expresión y dictaron leyes de prensa. A mediados del siglo XIX surgieron las agencias de noticias y las de publicidad. El desarrollo del ferrocarril favoreció la rápida difusión de los periódicos. El telégrafo fue utilizado por las agencias de noticias para difundir informaciones. De esta manera se impulsó un nuevo periodismo, en el que los mensajes eran claros y concisos. A finales del siglo XIX, las empresas periodísticas introdujeron innovaciones técnicas y mejoraron los métodos de recogida de noticias y los sistemas de distribución. A ello contribuyeron la mecanización de la imprenta, las mejoras en la fabricación de papel y la tinta, la extensión del ferrocarril, etc. Los nuevos hombres de negocio con una mentalidad moderna crearon empresas informativas rentables como el periódico The Times, que apareció en 1785. Esto dio lugar a la aparición de un importante público lector entre las clases populares, que favoreció el desarrollo de las empresas informativas, las cuales empezaron a obtener grandes beneficios. La mala práctica de la prensa en la Primera Guerra Mundial. Difundieron entre la población falsas historias heroicas, con el fin de mantener el entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los contrincantes. Controlaron todos los resortes del sistema informativo: prensa, radio, el cine, los libros, la educación. Sometían a los fines del partido del poder. Los lectores, conscientes de que habían sido manipulados, perdieron la confianza en los medios de comunicación y la prensa buscaba su propio interés sin importarle la ética periodística. Actualmente la prensa en algunas ocasiones no cumple con todos los parámetros establecidos para poder llevar una información de calidad a la población. Un acontecimiento muy particular fue el de la televisión española TVE. TVE estrenó un programa de información completamente dedicado a la actualidad de la Casa Real, en donde filtra un mensaje erróneo a la imagen del heredero de la corona, sin reparar en dejar mala imagen del rey todavía en funciones, siendo el objetivo principal salvar la imagen de la monarquía española. Como reflexión, actualmente vivimos en una sociedad en donde la prensa se distorsiona por intereses políticos y económicos, convirtiéndola de esta manera en un arma de doble filo. O nos informamos positivamente o se manipula a la población con información errónea. Por ello, como futuros comunicadores y periodistas, debemos ser responsables con la información que vamos a dar a conocer, dejando de lado los intereses personales
y posiciones políticas, puesto que una buena práctica de la misma nos llevará a tener éxito en todos los aspectos de nuestra vida. Recordemos que la prensa es un medio el cual se basa principalmente en la democracia, el cual nos permite expresar nuestras ideas razonando de una mejor manera, sin dejar que el gobierno y los altos mandatarios de un país nos repriman con sus propósitos poco éticos.